Buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo webinar de AE en el cual vamos a estar trabajando temas relacionados con emprendeduría tecnológica. Vamos a estar trabajando conceptos de tecnologías clave en los próximos años y retos estratégicos asociados a la competitividad. Un placer estar con vosotros, soy Marc Sansó, director del Máster de Negocios Internacionales de AE y socio fundador y CEO de Elsbits, que es una consultoría tecnológica y de estrategia competitiva que está precisamente especializada en temas relacionados con tecnología, con estrategia competitiva, con startups y con investigación. Es un placer estar con vosotros en este webinar. Esperemos que los contenidos sean de vuestro interés y, por supuesto, estaremos encantados de responder en cualquier pregunta que podáis tener una vez que hayamos finalizado el webinar. Por supuesto, podéis ir poniéndome cualquier tipo de pregunta que queráis vía LinkedIn, que cuando las tengamos agregadas estaré encantado de contestarlas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar contextualizando un poquito el webinar de hoy, de que vamos a estar trabajando. Ya sabéis que, bueno, es un tema recurrente el concepto de tecnología, el concepto de startups tecnológicas, y el concepto, sobre todo, de disrupción competitiva, entendido como grandes cambios que se están produciendo de forma transversal en muchas industrias. Nosotros estamos trabajando con diferentes ámbitos tecnológicos y con diferentes verticales de negocio relacionadas, evidentemente, con una variedad importante de tecnologías. Y creo que es interesante empezar hablando de cómo la competición, desde el punto de vista de ecosistema competitivo, ha cambiado en los últimos 15, 20 años en relación a la estrategia competitiva y a lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿vale? Lo primero que podemos hablar es de una competición basada en ciclos de disrupción muy acortados y, por lo tanto, un cambio permanente en las estrategias competitivas de todos los sectores y todas las industrias. Hablamos de B2B, hablamos de B2C. Y este concepto de disrupción, entendido como un cambio profundo en la forma de competir, verdaderamente en los últimos años hemos visto como estos ciclos precisamente disruptivos han pasado con más frecuencia y ha hecho cada vez más necesario el disponer de modelos teóricos que nos permitan adaptar nuestra estrategia y anticipar esta disrupción, más que no trabajar con planes de negocio a muchos años, que es un concepto más relacionado con la estrategia clásica. Es importante también comentar el concepto de mercados dimensionados e industrias dimensionadas desde la demanda y, por lo tanto, industrias que han pasado de tener un concepto muy relacionado con la oferta productiva, con el acceso a economías de escala, para centrarse en mercados puramente dimensionados desde la demanda y, por lo tanto, no solo desde los modelos de negocios digitales convencionales, sino también de nuevos tipos de modelos de negocio que son los que denominamos Customer as the Model, es decir, como el cliente siendo una parte importantísima del modelo de negocio, sobre todo en la gestión de transacciones, de interacciones entre usuarios y de datos, ¿vale? También hemos visto cómo los efectos de concentración provocados por los efectos de red de esta nueva economía digital tienen un efecto muy marcado en muchas industrias y, por tanto, vemos cuotas de mercado cada vez más potentes de lo que denominamos competidores transversales, los llamados GAFAs, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etcétera, en los cuales se están concentrando en determinadas industrias pues cuotas de mercado muy importantes y que están haciendo que los vectores de competitividad sean diferentes respecto a los que estamos acostumbrados. Es decir, progresivamente hemos ido perdiendo la idea de follower, ¿verdad? De esta idea de fragmentación de la competición en una industria para pasar a industrias como, por ejemplo, industrias B2C, como puede ser contenidos en streaming, muchos modelos de OTTs, industrias de turismo, industrias de hospitality, finanzas, etcétera, son modelos de una gran concentración que está haciendo que los actores tradicionales tengan que adaptarse a esta nueva superconcentración de cuotas de mercado y encontrar ventajas competitivas que vayan más allá del concepto de innovación incremental, ¿sí? Un modelo de crecimiento también muy asimétrico, volvemos a hablar de los grandes gigantes tecnológicos para entender
que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, no tenemos dominancias sectoriales, es decir, cerradas a determinadas verticales de negocio, sino lo que tenemos son modelos de crecimiento asimétricos que buscan definir industrias clave y encontrar complementos en industrias anexas. Lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Google lanzando plataformas móviles, evidentemente Apple también, para reforzar la dominancia de canal y la presencia en industrias clave, que son evidentemente diferentes en el caso de Google, como puede ser publicidad online, y en el caso de Apple, que es una industria de dispositivos, una industria de servicios, pero en cualquier caso tiene un crecimiento muy diferente a lo que estamos acostumbrados, un crecimiento que no es por diversificación, sino que es un crecimiento denominado asimétrico, ¿sí? Hoy hablaremos también del concepto de disrupción tecnológica y hablaremos también de los drivers de competitividad impulsados por empresas que no son nativas de muchas de las industrias en las cuales están participando. Y esto lo tenemos también en sectores como FinTech, fuertemente impactados por la presencia de actores de nicho y actores globales, bancarizados, no bancarizados, que están cambiando la forma en la que se compite y se generan ventajas competitivas. Lo hemos visto también en sectores puramente industriales, como puede ser el de la automoción, con la presencia de pues actores como Tesla, que verdaderamente tienen un modelo de competición muy diferente, muy centrado en el desarrollo de un ecosistema tecnológico y que ha obligado a un cambio profundamente disruptivo a muchos de los actores convencionales. Y en cualquier caso, en muchas industrias tenemos pues esta presencia de actores tecnológicos que impulsan nuevos vectores de crecimiento. Obviamente, y esto lo sabéis muchos de los que me estáis escuchando, tanto como alumnos, antiguos alumnos y profesionales, unos cambios también en cuanto a skills y en cuanto a actitudes y en cuanto a necesidad de formación permanente de los nuevos profesionales. Y sobre todo, una nueva concepción de la tecnología. La tecnología, a lo largo de los últimos 20, 25 años, ha experimentado cambios muy profundos, sobre todo en la ventaja añadida que representa. Ha pasado de un concepto de tecnología asociado a back office a un modelo de tecnología muy centrado en la mejora de la relación con el cliente, pero también en la generación de ventajas competitivas muy especializadas, muy diferenciales, y por lo tanto el concepto de IT, el concepto de TIC, que es un concepto que tiene más de 30 años, pues ha dado paso a un concepto más transversal, mucho más holístico de la tecnología y de la aportación en la estrategia competitiva. Y por lo tanto se hace más necesario que nunca entender un concepto central que hoy vamos a trabajar, que es el concepto de disrupción. Disrupción la vamos a definir como este cambio profundo en las reglas de competición de una industria. Hemos empezado diciendo que los ciclos de disrupción se han acortado en los últimos años y que, por lo tanto, en cualquiera de las industrias en las que estáis participando, ya sea como usuarios, ya sea como agentes en competición, se hace más necesario que nunca prever los ciclos de disrupción y, sobre todo, entender cuáles son los drivers de la disrupción, entender la relación entre la evolución tecnológica y la forma de aproximarse a las ineficiencias tradicionales de una industria, ¿sí? Cuando hablamos de disrupción, nos gusta aproximarlo desde una perspectiva de una ineficiencia destacada, con unos costes que normalmente asociamos a una fricción del modelo actual o unos ofertantes que están trabajando con modelos de negocio antiguos, con una escalabilidad mala, con un mal contacto con el cliente, con una estrategia de monetización que no es la adecuada y, en definitiva, con un impacto en todo el entorno de la cadena de valor, clientes, proveedores, etcétera, que verdaderamente los avances tecnológicos en muchos campos están permitiendo superar. Por tanto, de ahí esta ecuación, esta relación que pongo aquí de disrupción es igual a una ineficiencia consensuada más una posibilidad de cambio que nos da la tecnología. Os he puesto aquí, por ejemplo, el caso de la contaminación atmosférica, que es un caso especialmente sangrante en muchos países, sobre todo en países desarrollados, en los cuales, bueno, pues podemos ver esta estadística de aquí, que me parece devastadora, en la cual dice que en Europa, por lo tanto, estamos hablando evidentemente, del primer mundo, del mercado desarrollado, estamos hablando de que la contaminación atmosférica provoca más de 800.000 muertes prematuras directamente. Luego faltaría ver exactamente la mortalidad inducida, la mortalidad indirecta,
pero es evidente que el modelo de saturación del transporte, el modelo de saturación de la generación energética, incluso del urbanismo, con una gran concentración de personas en núcleos urbanos, pues genera una ineficiencia brutal, que desde luego es el germen del desarrollo tecnológico que estamos viendo hoy en día, de diferentes tecnologías que confluyen en el nuevo sector del transporte, un transporte conectado, un transporte eléctrico, un transporte muy basado también en una conducción autónoma en un horizonte de unos cuantos años. Y por tanto, ya veis aquí cómo es insoslayable la relación entre el grado de desarrollo tecnológico y la capacidad de superar ineficiencias intrínsecas en determinados sectores. Esto es importante porque nos permite establecer una serie de ideas centrales relacionados con el funcionamiento de las industrias, con los roles de los diferentes agentes en una industria, el rol de challenger, el rol de big player, el rol de la tecnología en el impacto de la disrupción y, por tanto, establecer 4 ideas que me parecen muy importantes, sea cual sea la perspectiva que lo estamos contemplando, ¿vale? El primero es el concepto de disrupción como gran eje de la estrategia competitiva en nuestros días, mucho más allá, como digo, de la capacidad de generar ventajas operativas. Hoy encontramos una competitividad en la capacidad de anticiparse, ya sea por la parte más reactiva o por la parte más proactiva a la disrupción, es decir, a los cambios de reglas de competición en una industria. Lo hemos visto en los últimos 5, 10, 15 años con disrupciones profundas en industrias como puede ser contenidos audiovisuales, como puede ser finanzas, como puede ser industria progresivamente. Lo hemos visto también en industrias de retail, en muchas de las industrias B2C, y lo estamos viendo de forma muy decidida en industrias también B2B últimamente. Si tuviera que marcaros 2 o 3 industrias, por tanto sectores especialmente proclives a la disrupción en los próximos años, hablaríamos sin duda del transporte, hablaríamos también de healthcare y hablaríamos también de industrias relacionadas con toda la parte más de manufactura, más de producción y, por lo tanto, más basada en tecnologías como IoT, etcétera, que vamos a estar trabajando, ¿vale? Frente a este concepto de disrupción, es interesante contraponer la idea de incremento, de disrupción incremental y, por lo tanto, de la capacidad de mejorar modelos operativos más convencionales, ¿sí? Fijaros que cuando hablamos de tecnología o hablamos de estrategia incremental, estamos hablando del contrapuesto teórico. Una tecnología, una estrategia incremental es aquella que está enfocada a la mejora del producto o el servicio existente. Por tanto, tiene un alcance mucho más limitada, está mucho más enfocada a la estrategia de los grandes players de las industrias, que lo que persiguen es proteger la base de clientes instalada. La tecnología tiene un impacto muy importante, vital, en la disrupción, en cuanto que toda disrupción tiene una base tecnológica, ¿sí? Por tanto, en este webinar estaremos hablando de la capacidad de unas cuantas industrias que hemos seleccionado de cambiar a corto plazo una serie de industrias desde diferentes perspectivas. Y estamos trabajando también con el concepto de Key Enabling Technologies, por lo tanto, tecnologías que tienen la capacidad de disrupción transversal. Porque el hecho es que los ciclos de competición debemos entenderlo como lo que pongo aquí de una secuencia permanente entre ciclos disruptivos y ciclos incrementales, entre momentos en los cuales en una industria estamos experimentando cambios mucho más incrementales. Por ejemplo, fijaros como en la industria de la automoción hemos experimentado una fuerte entrada de la disrupción en los últimos años, con el concepto de servitización del modelo de negocio, del coche eléctrico, de los primeros avances en el coche autopilotado, en el coche conectado, pero veníamos de un larguísimo periodo, de una fase incremental en el cual los participantes se centraban en mejoras mucho más acotadas, ¿vale? Por tanto, es importante entender que la estrategia tiene que cambiar en función del ciclo más disruptivo, más incremental, ¿sí? Como digo, la tecnología es importante entenderla también como gran habilitador de la disrupción. Y aquí, por ejemplo, estáis viendo un modelo teórico que yo creo que es interesantísimo para entender la evolución
de una tecnología en su faceta de habilitador del cambio, de la disrupción. Es el modelo del Hype Cycle de Gartner, que seguro que muchos de los que estáis escuchando pues, lo conocéis. Gartner es una de las principales consultoras tecnológicas del mundo y su modelo del Hype Cycle, que tiene una traducción complicada en castellano, pero vendría a ser algo así como el ciclo de las sobreexpectativas, lo que hace es monitorizar la evolución de una tecnología en base a diferentes parámetros en relación a precisamente pues al impacto que tiene, la visibilidad que recoge esta tecnología, ¿verdad? Bien, este gráfico de aquí nos permite entender cómo a partir de la evolución de una tecnología determinada se producen cambios concretos en el sistema en el ecosistema de startups, en el ecosistema de emprendeduría relacionado con un sector. ¿Sí? En primer lugar, podemos ver cómo bueno, pues determinadas fases iniciales están mucho más centradas en el desarrollo básico, en el R&D básico de una tecnología, ¿sí? Y por lo tanto, fijaros cómo podemos establecer un paralelismo entre fenómenos puramente estratégicos, como por ejemplo el momento en el cual una tecnología empieza a levantar las primeras rondas de capital, que tiene lugar muy pronto en el desarrollo de una tecnología concreta, en cómo a medida que las empresas están empezando a desarrollar esta tecnología y a apalancarse en el desarrollo de esta tecnología para crear ventajas competitivas, empezamos a tener el go-to-market y por lo tanto empezamos a tener las primeras betas a mercado, ¿sí? Y por lo tanto también ahí podemos ver cómo la parte, como si dijésemos, de back office, de funcionamiento de una tecnología, empieza mucho antes que la parte que nosotros podemos ver como clientes, es decir, como consumidores. Al final, algunas tecnologías que están claramente en el pico de hype, como podemos ver hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial, el blockchain, que hace relativamente poco que ha empezado a estar en boca de todo el mundo. Hoy hablaremos también de la computación cuántica, hablaremos también de tecnologías relacionadas con nuevas formas de desarrollo energético, etcétera. Bien, el desarrollo de estas tecnologías es progresivo y no lineal. Y por tanto, implica que aquellas empresas, típicamente empresas potentes, pero también startups que están invirtiendo en el desarrollo de una tecnología, tienen que hacerlo adaptándose a las capacidades, adaptándose, evidentemente, a las posibilidades financieras, pero también entendiendo que entre el momento de inicio de la inversión en una tecnología y el go-to-market, es decir, el momento en el cual la tecnología está suficientemente madura como para empezar a apalancar modelos de negocio, pues evidentemente va a pasar un gap temporal importante. Fijaros que evidentemente tenemos diferentes rondas de capital riesgo que se van adaptando a esto. Tenemos también la proliferación de proveedores en las cadenas de valor a medida que la tecnología va avanzando. El caso de Tesla, todos conocemos, por ejemplo, la estrategia de integración vertical de Tesla, que ha sido provocada sin duda por la falta de proveedores y también por la generación de ventajas competitivas relacionadas con el desarrollo de esta tecnología, baterías en este caso, pero también vamos a ir avanzando hacia un modelo de servitización, ¿vale? Por tanto, el ciclo de Gartner nos permite de forma súper interesante entender la relación entre disrupción competitiva, entre el avance de una tecnología y la capacidad que tienen diferentes startups para empezar a monetizar esta tecnología, ¿sí? En el caso de la disrupción digital, que evidentemente es un tipo de disrupción que tenemos todos muy presente, pensad que tenemos ya 40, 45 años de relación con la disrupción digital. Es un caso muy interesante de estudio porque desde el momento en el cual, por citar un ejemplo, la revista Time, por ejemplo, en 1983 nombró al PC, al Personal Computer, el invento del año. Bueno, han pasado evidentemente ya 40 y bastantes años y por tanto ya hemos entendido que la evolución de las tecnologías digitales ha provocado diferentes fases en el proceso de disrupción digital. Muchos de los que me estáis escuchando tenéis preguntas relacionadas y evidentemente más en el momento actual en el que estamos viviendo, preguntas relacionadas, como digo, con la evolución de vuestras industrias, ¿sí? Bueno, los cambios, las disrupciones en las industrias tienen que ver con una serie de factores. Hay factores extrínsecos, como por ejemplo, la crisis global, la pandemia que estamos viviendo, que evidentemente
pues tiene un impacto no previsto en muchas de las industrias. Pero otro de los factores intrínsecos que provocan el desarrollo y el cambio de una tecnología, de una industria, lo tenemos también en la aplicación de dichas tecnologías en la industria, ¿sí? Por ejemplo, la tecnología digital ha provocado disrupción que nosotros consideramos siempre en 5 fases, ¿eh? Una entrada inicial en una industria en la cual provoca una optimización del proceso productivo, típicamente una rebaja de costes, un mayor alcance del canal de distribución, etc. Seguido siempre de un impacto profundo en la distribución. Esto ha pasado en música, recordad las tiendas de discos entrañables a las que íbamos. Ha pasado también en toda la industria del traveling y el hospitality, por ejemplo, con las agencias de viajes. Ha pasado también con software, con un profundo cambio en la distribución. Ha pasado también en contenidos audiovisuales, con Netflix, Spotify, etc. Y por lo tanto, podemos ver cómo, seguido de la fase de optimización productiva, encontramos siempre una parte de impacto en la distribución, ¿sí? A esto siempre le sigue un cambio en el modelo de negocio, ¿eh? Fijaros que tras una primera exploración de las posibilidades más operativas de una tecnología, decir, oye, pues puedo ahorrar dinero con esta tecnología, puedo llegar a más clientes, puedo diversificar la cadena de suministro, surge la necesidad de tratar de adaptar nuestro modelo de negocio a una realidad diferente, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Google como una de las primeras plataformas masivas, modelos de plataforma, y su sustitución de Yahoo, nos permite entender cómo incluso entre los competidores digitales los diferentes tipos de modelos de negocio son también una constante. No hace falta que nos vayamos a ejemplos como el de Netflix trabajando contra Blockbuster, que es un caso muy evidente. Podemos hablar también del pivotaje de Netflix al pasar de un modelo inicial basado en la mejora de la distribución física, en este caso de DVDs a través de Estados Unidos, a un modelo de streaming totalmente diferente con ventajas competitivas totalmente diferentes, ¿sí? Hemos aprendido también que los modelos de disrupción digital acaban provocando en la inmensa mayoría de industrias en las que participan un fenómeno de servitización, y esto lo hemos visto de nuevo en industrias como los de la música. Hemos pasado muy centrada en producto a un modelo de acceso por servicio, a un modelo también, o una industria como el transporte, en el cual tenemos gigantes como General Motors que ya han anunciado su voluntad de dejar de fabricar coches para pasar a ser una servitización o un modelo de servitización para servicios, valga la redundancia, al conductor. Y en general tenemos modelos de cloud-based como todos los de software como servicio, espacio como servicio, infraestructura como servicio, es decir, una servitización de la economía, ¿sí? Al final, entrando en la última fase de la disrupción digital, en la cual estamos hablando del concepto de objetos autónomos para hablar ya de un modelo en el cual pues los objetos ya no precisan de la interacción humana directa para relacionarse entre sí. Muy interesante, muy dependiente del despliegue de diversas tecnologías, como puede ser, evidentemente, inteligencia artificial, también sensórica para conectar diversos objetos, evidentemente también procesos relacionados con la capacidad de conectar diferentes dispositivos que hasta ahora estaban desconectados, y aquí entramos también en la tecnología madre de IoT. El despliegue de 5G va a permitir, como vamos a estar trabajando precisamente ahora, el desarrollo masivo de lo que se conoce como Digital Autonomous Business, es decir, un negocio autónomo digital. Y, por tanto, me gustaría que entendiésemos el concepto de disrupción digital como un proceso dinámico, un proceso faseado, un proceso muy relacionado con la evolución de las tecnologías que nos sirven de base, ¿sí? Cuando entramos en el debate de cómo se produce una disrupción en una industria, bueno, pues el recientemente fallecido Clayton Christensen, que era pues un profesor de Harvard, como algunos conoceréis, sobre todo aquellos de vosotros que han estado en las sesiones específicas conmigo, sabéis que, bueno, pues seguimos bastante la teoría de Christensen, la teoría de la innovación disruptiva. Lo que plantea es que los flujos de disrupción en una industria se dan principalmente desde dos perspectivas, ¿eh? Lo que Christensen denominó disrupción por segmento alto y lo que denominó disrupción en segmento bajo, ¿sí? Mediante este gráfico podemos entender la evolución entre
o la distinción entre estos dos tipos de disrupción y apreciar las diferencias, y seguro que muchos de los que me estáis escuchando podéis identificar criterios que ya se están empezando a replicar en vuestras industrias, ¿sí? Bien, lo que Christensen establece es que toda industria tiene un mercado cuya parte central está situada en la zona precio-performance medio. Es decir, está formado por una mayoría de clientes que tienen pues unas preferencias en cuanto a performance de producto o servicio medias y están dispuestos a pagar un precio medio, siendo esto el segmento más voluminoso del mercado, ¿sí? Christensen establece también diversos segmentos diferentes, entre los cuales tenemos el segmento alto y el segmento bajo, y establece, por tanto, dos flujos de disrupción. En el segmento alto del mercado se ubican los clientes que están dispuestos a pagar, fijaros como lo digo, un precio superior a cambio de una performance aumentada del producto o del servicio. En el caso de Tesla, por ejemplo, en el caso del iPhone, estamos hablando de disrupción en segmento alto. Y en el segmento bajo se encuentran los clientes que están dispuestos a aceptar un trade-off entre performance-precio a cambio de reducir el precio y, por lo tanto, también una performance inferior, ¿sí? La disrupción en segmento alto, de la cual tenemos ejemplos como Tesla, tenemos ejemplos como Apple con el lanzamiento del iPhone, etcétera. Tenemos también el lanzamiento de SpaceX como un gran disruptor de la industria de los satélites y aeroespacial. Se produce cuando un challenger, que es un participante no nativo en una industria, típicamente con un modelo mucho más lean, mucho más flexible, entra en el segmento alto de una industria que está típicamente desatendido por los big players, los grandes participantes, sencillamente porque son poco rentables tanto en inversión necesaria para desarrollar la primera beta como en volumen de negocio, y rápidamente se hacen con una cuota de mercado interesante, ¿sí? Christensen establece también una fase de incremento, de mejora tecnológica, para explicar cómo productos como el Tesla, por ejemplo, los diferentes modelos de Tesla, inicialmente están orientados a un segmento alto y, por tanto, con una performance aumentada, pero con un precio muy aumentado. Precio de venta medio de los productos Tesla, por ejemplo, situado en torno a $100.000 euros en los últimos años, pero también como una mejora incremental basada en la recogida de beneficios iniciales y en evolución de la tecnología, permite a los challengers como Tesla rebajar, como si dijésemos, el precio por unidad de performance y ofrecer un producto que sea mucho más atractivo para el segmento central, como puede ser al final el caso del modelo 3 de Tesla, que como sabéis está orientado a un público masivo, ¿sí? Lo que determina la teoría de la disrupción es que en este momento, pues evidentemente, se convierte en un producto o servicio atractivo para la parte central del mercado y dado que el lead time de los big players, es decir, la capacidad de reacción de los big players está muy deteriorado, porque los challengers como Tesla le llevan pues muchas vueltas de ventaja en desarrollo tecnológico, al final la disrupción se produce cuando pues, estos clientes de la parte central abrazan el nuevo paradigma competitivo y, por lo tanto, se produce una sustitución entre jugadores, ¿vale? De la misma forma, se produce también la disrupción en segmento bajo, que es el flujo inverso. Por ejemplo, el caso de Google Maps y cómo se lleva rápidamente una cuota de mercado muy importante del sector de los GPS domésticos en conducción y transporte, cuando el challenger, en este caso, entra por un segmento bajo del mercado, con una relación precio-performance muy disminuida. En el caso de Google Maps, por ejemplo, se trataba de un producto, entre comillas, gratuito frente a los competidores tradicionales como TomTom y Garmin, y rápidamente el incremento tecnológico permite mejorar las prestaciones de este producto o servicio básico, de esta primera beta, hasta que ante la imposibilidad de competición de los big players, pues se llevan también el mercado central, como digo, ¿sí? Por lo tanto, aquí se establecen una serie de oleadas de disrupción muy importantes, muy interesantes, porque se replican, que nos permiten identificar el rol del big player, ¿no?, el rol del challenger, y por lo tanto, las estrategias que suelen ser más interesantes para combatir la disrupción o para adaptarse a ella, ¿sí?
La primera oleada de disrupción que se produce en una industria se da siempre cuando entran los nuevos competidores. Los nuevos competidores típicamente tecnológicamente muy avanzados, en este caso pueden estar basados en la tecnología digital, pero también en una alta variedad de tecnologías. Entonces, lo primero que se produce aquí es un shock profundo en la industria, en el cual los competidores tradicionales tienen que readaptarse muy rápidamente. Pensad que el efecto que provoca la entrada de estos nuevos participantes es doble, ¿sí? En primer lugar, una reducción típica del precio que suele rondar entre el 2 y el 4% en función de la industria por año, ¿sí? Claro, esto supone una presión en el margen de los competidores tradicionales muy importante, ¿sí? A pesar de que existe un factor positivo, que es que estos nuevos entrantes, estos nuevos challengers, son capaces de aumentar lo que denominamos la demanda latente, es decir, aquellos clientes potenciales de la industria, precisamente por la aparición de una propuesta de valor nueva, ¿vale? A pesar de eso, lo que tenemos es un fuerte impacto en los competidores tradicionales, que impacta, como digo aquí, tanto en la capacidad de crecimiento de ingresos, es decir, se ven rápidamente los flujos de decremento de cuota de mercado y también en los beneficios de los competidores tradicionales. Quien se ve especialmente dañado en esta primera fase son los competidores que tienen menor capacidad de crecimiento, los competidores tradicionales. Pensad que la entrada de la disrupción que provocan estos competidores nuevos, estos challengers, es muy rápida. La ventana de oportunidad es corta y, por lo tanto, aquellos competidores tradicionales que están basados en modelos de crecimiento lentos, que pretenden ganar solidez con el tiempo, pues acaban teniendo muchos más problemas para reaccionar, ¿sí? Una vez que pasa este primer impacto, entramos en el segundo impacto típico. Fijaros cómo os he puesto el ejemplo de la industria de la automoción para hablar del caso de Tesla y el impacto que provoca. Y luego, como esto, pasamos a la segunda fase, que es lo que denominamos la competición de la reina roja. No sé si habéis leído el libro de los libros de Alicia en el País de las Maravillas y la secuela. Pero básicamente de lo que se trata aquí es de hablar de un modelo de imitación, en el cual pues, los grandes participantes tradicionales se lanzan a una competición descarnada por intentar copiar las características tecnológicas, las características de producto o de servicio, pero esto normalmente lleva a una respuesta meramente incremental y a la asunción de pérdidas. Al final, si hablamos, por ejemplo, de un sector como banca, recientemente tuvimos otro webinar relacionado con esto, uno de los impactos principales que ha tenido la entrada de los challengers fintech es una disminución de la cuota de mercado, evidentemente, de los grandes agentes, los grandes bancos, los grandes agentes financieros, y una mayor inversión necesaria por parte de estos grandes participantes tradicionales, bancos, etcétera, para tratar de ponerse al día, ¿sí? El problema es que esta técnica de imitación tiene un alcance muy limitado y no es hasta que entramos en la tercera fase de respuesta, una fase mucho más agresiva, mucho más disruptiva en el sentido de nuevas estrategias con un impacto real, en el cual los competidores tradicionales que quedan en la industria, porque algunos se han quedado por el camino, pues tienen típicamente 3 estrategias para tratar de adaptarse a esto, son los que sobreviven. Es una estrategia basada, en primer lugar, en desarrollar nuevos segmentos de clientes, otra en introducir nuevos modelos de negocio y una tercera en la redefinición de la cadena de valor de la industria. Aquí os he puesto el caso de General Motors, que ha entendido, por ejemplo, que en los próximos años va a ser pues de vital importancia centrarse en ofrecer servicios al conductor desde una perspectiva de plataforma y no tanto en dar una respuesta meramente incremental, como la que han podido dar pues muchos fabricantes lanzando las primeras betas, los primeros modelos de coche eléctrico, que en su inmensa mayoría están operando a pérdidas porque ni la cadena de suministro, ni el modelo de negocio, ni la estructura de costes está orientada para esto, ¿sí? Por último, es importante que entendamos, este es Peter Thiel, que bueno, es un inversor de Silicon Valley y además también es un participante en empresas a nivel de fundador o a nivel de inversor como Facebook, como PayPal en su momento. Peter tiene una perspectiva
muy interesante y muy crítica también en cuanto al rol de las tecnologías en el cual se están invirtiendo. Y tiene esta frase que veis en pantalla que me parece es graciosa, es muy interesante, que es esta frase con la cual se pretende rebatir esta idea de que las tecnologías y que los retos tecnológicos tienen que estar muy enfocadas o muy centradas en modelos B2C y en modelos un poco más banales, con esta frase que nos habla de Facebook como gran promesa cuando lo que parecía que íbamos a tener eran coches voladores. Y por eso me ha parecido interesante cuando hablemos de retos tecnológicos, entender cuáles son de verdad los retos tecnológicos que tenemos desde diferentes perspectivas, y he seleccionado unos cuantos para vosotros que creo que van a concentrar los mayores, esperemos que los mayores flujos de inversión, pero sobre todo las mayores capacidades de disrupción transversal en muchas industrias. La primera que os he puesto aquí es el concepto de la evolución de la ley de Moore, que como sabéis la ley de Moore es aquella regla en la cual está basada la computación tradicional, que establece que la capacidad computacional se dobla cada 18 o 24 meses. Esto es una ley que lleva pues, muchas décadas en vigencia y que ha sido, sin ningún tipo de dudas, uno de los principales vectores de crecimiento de muchas de las industrias en las cuales nos estamos fijando. Aquí en este gráfico os he puesto la evolución del tamaño de los transistores que están embebidos, que están incluidos dentro de los chips que estamos utilizando, tanto desde una perspectiva B2B como B2C. Evidentemente, a medida que vamos reduciendo el tamaño de los transistores, nos enfrentamos a un reto mayúsculo, que es cómo reducir algo que se está acercando ya a la distancia mínima. Ya veis aquí en un gráfico normal, que lo estamos viendo desde una perspectiva o desde un tipo de gráfico lineal, pero luego os pondré un gráfico logarítmico para que lo veáis mejor. Pero la idea es fácil de entender. La idea es que cada vez es más caro fabricar chips, pero cada vez necesitamos un poder computacional mayor. Normalmente la tendencia en los últimos años ha ido evolucionando hacia chips muy especializados, por ejemplo, chips especializados en inteligencia artificial, y se ha abandonado un poco la inversión en lo que denominamos tecnologías más o chips más generalistas, que son los que al final vamos a necesitar. Pensad que en los últimos años el número de empresas que están invirtiendo en la nueva generación de chips ha caído en picado. Ahora solo tenemos 3 grandes manufactureras en esto, que son Intel, Samsung y TSMC, y por tanto vamos a tener un problema para seguir. Fijaros que ahora ya estamos hablando de chips que están en 10 nanómetros de tamaño, y que por lo tanto es muy importante seguir invirtiendo en una tecnología para seguir asegurándonos poder computacional, muy importante. Desde luego, esta inversión en tecnología va a ser uno de los grandes drivers en los próximos años, ¿sí? También, evidentemente, la inversión en tecnologías relacionadas con el 5G. Pensad que el 5G, a diferencia de desarrollos anteriores como el 3G, como el 4G, va a tener sobre todo un impacto en B2B, un impacto muy importante en el cambio de industrias a base de conectar muchos más objetos. No solo estamos hablando de un Internet que irá más rápido, sino que estamos hablando de una industria que va a cambiar para siempre, una tecnología que va a cambiar industrias vitales, como puede ser, por ejemplo, la industria de la automoción, en el cual vamos a necesitar, para que los coches conectados y autónomos funcionen, vamos a necesitar que estos coches estén permanentemente conectados y sin ningún tipo de problemas a la red. El despliegue de IoT no puede entenderse sin el despliegue de las redes 5G, y por lo tanto en los próximos 5, 6, 7 años, hasta 10 años, un despliegue masivo, vamos a ver cómo va a haber una guerra absolutamente sin cuartel entre diferentes agentes que os he puesto aquí, por lo que llamamos la supremacía en el desarrollo de 5G. En Europa estamos teniendo problemas para mantener la competitividad, porque ya veis aquí que la inversión y el desarrollo está muy centrada en la lucha entre gigantes asiáticos, sobre todo chinos, y gigantes americanos, pero sin ningún lugar a dudas la dominancia de 5G va a marcar la dominancia de industrias clave en los próximos años. Otra tecnología súper interesante también, y otra tendencia, de hecho es una mezcla entre una tecnología y una tendencia, la encontramos en la progresiva desaparición del cash, es decir, del dinero en efectivo, ¿sí? En este gráfico que os he puesto aquí, podéis ver la cuota de mercado del cash en los diferentes países en la evolución en los últimos años. Por ejemplo, este gráfico azul
marca el porcentaje de pagos y de gestión en general el porcentaje sobre el impacto en PIB del dinero líquido, y podéis ver cómo en los últimos años la evolución ha sido absolutamente brutal en sentido decreciente, hasta el punto en el cual nos encontramos ahora que países como por ejemplo Noruega tiene apenas un 23-24% de los pagos que se están haciendo en efectivo, mientras que el resto estamos hablando de pagos digitales, ¿sí? La previsión es que países como China, países como Noruega, países como Suecia y otros muchos, en los próximos años vean prácticamente un fenómeno que nos parecía una locura hace poco, que es la desaparición real del cash de la economía. Esto puede entenderse desde diferentes perspectivas. La primera es cómo los grandes players digitales, en este caso muchas redes sociales, pero también agentes transversales, como puede ser el grupo Alibaba, con su pasarela de pagos digital y su red social Alipay. También tenemos evidentemente WhatsApp, Facebook, Swish, que es una aplicación que funciona en Suecia, que prácticamente ha eliminado los pagos en efectivo. Están avanzando hacia la eliminación del cash, ¿sí? Por otra parte, también tenemos un proceso de descentralización muy marcado, que tenemos también desde la perspectiva de lo que se llamaban criptomonedas, pero también del intento, como digo, de grandes players tecnológicos como Facebook, con el proyecto Libra, de tratar de crear una economía basada en monedas digitales paralelas y, por tanto, un desequilibrio de poder que hasta ahora era en el que estaba basado un modelo o una industria tan tradicional como es las finanzas, ¿sí? En los próximos años, de hecho, este año va a haber un impacto brutal en Europa y en muchos otros países con el despliegue de los pagos vía WhatsApp, que ya están anunciados para desplegarse a partir de la segunda mitad de 2020, pero también con el lanzamiento por parte de algunos bancos centrales, como el caso del Banco Central chino, y también otros bancos centrales como el canadiense, etcétera, de las primeras versiones digitales de las monedas. Pensad que cuando nosotros estamos sacando dinero de un banco, en realidad lo que estamos haciendo es traspasar la obligación de pago del gobierno al banco, porque al final la economía digital precisaría de que existiera una divisa digital. Y por tanto, esta lucha por el control de la economía financiera, ya sea mediante bancos, ya sea mediante players tecnológicos o ya sea mediante los bancos tradicionales de toda la vida con el lanzamiento de monedas o incluso por redes descentralizadas, va a marcar estos nuevos vectores de competitividad en los próximos años, que será sin ningún lugar a dudas a lo que tendemos, que es una sociedad sin cash. Esto también va a provocar que la privacidad que tenemos ahora mismo con el efectivo va a desaparecer. En la mayoría de países están muy limitados los pagos con cash y esto sin ningún lugar a dudas va a ser una tendencia. Una tecnología también absolutamente vital en los próximos años lo tenemos también en el concepto de la computación cuántica. La computación cuántica hasta hace poco era un concepto relacionado con la investigación básica, que apenas había salido, como veis aquí, en este gráfico en el cual hablamos de los desarrollos de los diferentes betas de ordenadores, de computadoras cuánticas. Como digo, apenas había salido en esta primera fase de la investigación más académica, ¿sí? De hecho, vemos como en 2010 fueron Harvard y la Universidad de Queensland los primeros que trabajaron con un prototipo de ordenador cuántico basado en 7 qubits. Los qubits básicamente es la traducción de los bits desde una perspectiva de física cuántica, por tanto estamos operando a nivel subatómico, ¿sí? A partir del 2016 empezamos ya a ver la entrada de los grandes gigantes tecnológicos, Intel, IBM, Google, en la lucha por la denominada supremacía cuántica, y esto es un hecho irrefutable en relación al desarrollo de la tecnología, en el go-to-market que ya vamos a ver en los próximos años. Pero lo que estamos asistiendo aquí es a la lucha por tratar de controlar un nuevo enfoque del poder computacional, que durante unos años, unos cuantos años va a trabajar en paralelo con el concepto de computación más analógica, más tradicional, pero que va a permitir avances brutales en industrias clave como puede ser criptografía, como puede ser biotecnología, inteligencia artificial
y también salud, con el desarrollo, por ejemplo, de nuevas moléculas, nuevas drogas, nuevas vacunas que van a salvar muchísimas vidas y que solo hemos empezado a atisbar. Por ejemplo, Google en 2019, es decir, anteayer, pues fue capaz de demostrar por primera vez el concepto de la supremacía cuántica, llevando a cabo un experimento con un ordenador cuántico de 53 qubits que permitió realizar en unos pocos minutos pues una operación que a un ordenador convencional le hubiera llevado casi 10.000 años. Un ordenador convencional, estamos hablando del mayor superordenador que tenemos hoy en la Tierra, ¿sí? Nos falta mucho para controlar esta tecnología. Pensad que la idea es que cuantos más qubits entramos en un ordenador cuántico, más difícil es mantener su estado de estabilidad y, por lo tanto, no esperemos ver un desarrollo hasta bien entrada la siguiente década, pero desde luego aquí tenemos una de las grandes tecnologías transversales en los próximos años, ¿sí? De la misma forma, también tenemos aquí el concepto de física cuántica para hablar de un Internet impenetrable, sin entrar en un concepto muy técnico, pero no aburriros. La idea es que están en desarrollo nuevas redes de Internet que permitan una comunicación extremo a extremo no hackeable, gracias a la computación y gracias a una característica muy destacada de las partículas subatómicas, que es el entanglement, es decir, la relación entre diferentes partículas subatómicas, que lo que establece básicamente es que al intentar conocer el contenido de estas partículas se rompe el enlace, por lo tanto podemos hablar de que las redes de Internet basadas en tecnología de física cuántica son impenetrables y que esto en los próximos 5 o 10 años veremos un desarrollo, por ejemplo, en los próximos 5 años, la Universidad de Delft, en los Países Bajos, lanzará la primera beta que tenemos de una red que conecte 4 ciudades de los Países Bajos. Por tanto, estamos hablando de una red local, en lo que hablamos de una red impenetrable. Y no tengamos ninguna duda que en los próximos 5, 10, 15 años vamos a ver el desarrollo de redes de Internet basadas en tecnologías cuánticas, y que, por lo tanto, van a crear un nuevo paradigma en ciberseguridad y en la necesidad de establecer comunicaciones mucho más seguras, ¿eh? Otro de los temas vitales y mucho más hoy en día, que evidentemente ha cambiado en los próximos tiempos, es la gran inversión tecnológica, el gran desarrollo que vamos a ver en la industria de la biotecnología, de la investigación médica. Aquí os he puesto el caso del desarrollo de la vacuna para la enfermedad del COVID-19, que lamentablemente está provocando una pandemia mundial. Pensad que estamos viendo, a pesar de todo el sufrimiento que está causando, estamos viendo una inversión masiva en el desarrollo de una vacuna que pueda llegar en un tiempo absolutamente récord. Pensad que el desarrollo de una vacuna normalmente estamos hablando de un periodo de bastantes años en condiciones normales. Desde la fase preclínica hasta las 4 fases clínicas en el desarrollo de una vacuna, estamos hablando, por tanto, de periodos que no se miden en semanas ni en meses, sino que se miden en años, pero que las mayores mentes, las mayores instituciones, los mayores equipos científicos están trabajando para traernos en un tiempo de 12, 18 meses, como sabéis, que puede parecernos, evidentemente, por las circunstancias, mucho tiempo, pero creedme cuando os digo que estamos hablando de un tiempo absolutamente acortado, que es una locura en condiciones normales. Hoy en día, mientras hablamos, tenemos 86 candidatos a vacuna en desarrollo por equipos que están trabajando día y noche en su desarrollo. 83 de ellos están en fase preclínica, es decir, una fase en la cual todavía estamos hablando de la conceptualización de la vacuna, de la identificación de los antígenos y del proceso de fabricación de la vacuna. 2 están en fase 1 clínica, es decir, que ya han empezado las pruebas en pequeños grupos reducidos, de grupos de control humanos, y una de ellas, nuestra mayor esperanza ahora mismo, está entrando, por cierto, desarrollada en China, está entrado hace nada, apenas 15 días en la fase 2, en la cual las pruebas con grupos se han ampliado muchísimo y ya se están efectuando las primeras test con grupos ampliados y los primeros testeos en cuanto a los efectos adversos que provocan las vacunas. Si acertamos en esta primera vacuna, esperemos que sea así, entraremos en la fase 3, cuando termine la fase 3 estaremos hablando del lanzamiento
Nos queda una fase muy importante que es la distribución y la producción de esta vacuna, pero desde luego pensad que estamos simultaneando en periodos de semanas, de meses, algo que, como digo, en condiciones normales podría llevarnos tranquilamente un periodo de años. Y por lo tanto creo que ahora mismo, más allá de lo que estamos hablando, estos candidatos a vacuna para el COVID-19, entre ellos, entre estos 86 y los que van a venir, está sin duda aquello que va a aportar una solución importante. Desde luego la sanidad va a tener un cambio en los próximos años y vamos a ver cómo esto va a impactar en muchos aspectos los flujos de inversión de startups y también la necesidad de reforzar industrias que hasta ahora teníamos un poquito más olvidadas. Pensad que existe una gran variedad de formatos de investigación de vacunas, no solo los que se basan en virus inactivados, sino también en la investigación en tipos de antígenos concretos y en modelos que plantean diferentes formas de trabajo, diferentes grados de desarrollo. Y como digo, entre ellos seguro que va a haber la que va a aportar la solución que estamos todos esperando. ¿Sí? Por último, hablar también del concepto de Edge Computing y de TinyIT, sin entrar tampoco en detalles muy técnicos, pero la idea esencial es que la inteligencia artificial ahora mismo está basada sobre todo en accesos en cloud y esto crea problemas de latencia. Latencia quiere decir el tiempo en el cual nuestros dispositivos se conectan a un servidor, reciben información de base de datos y envían una respuesta. Esto es un problema sobre todo porque los dispositivos conectados, imaginaros el coche conectado, necesitan una respuesta en tiempo real. Y eso es un problema también, y aquí lo veis, por las emisiones de CO2 provocadas por lo que llamamos entrenamiento de algoritmos, por ejemplo, NLP, de desarrollos neurolingüísticos en los cuales están basados muchos desarrollos de inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, entrenar un algoritmo de inteligencia artificial NLP es el responsable directo de hasta 5 veces más emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera de lo que un coche convencional, un motor alternativo de combustión interna, emite durante todo su tiempo de vida útil. ¿Sí? El TinyIT es básicamente un esfuerzo para tratar de que nuestros dispositivos conectados por inteligencia artificial puedan operar sin necesidad de conectarse directamente a un servidor cloud, sino que puedan operar en local. Y además necesitamos que muchos de estos cálculos se produzcan también en local. Por tanto, una combinación entre el concepto de inteligencia artificial en local, en el dispositivo, y de desarrollo de modelos de software que tengan también lugar en local. Y aquí tenemos un desarrollo que ahora existe ya en las primeras fases de desarrollo, pero que en los próximos años vamos a ver también unos grados de emisión brutales por gigantes como IBM, por gigantes como Google, por gigantes como Amazon, ¿vale? Me despido con la última tecnología, que creo que es un reto que tenemos todos nosotros para seguir la estela de Peter Thiel, de lo que decía, la tecnología tiene que ser social, tiene que aportar, que es la tecnología relacionada con la mitigación. Y fijaros que no digo evitar, digo mitigar el impacto la tecnología, como digo, relacionada con la capacidad que tienen muchas tecnologías, como digo, para influir en el cambio climático. Por lo tanto, ya veis aquí cómo pues muchas de estas tecnologías tienen que ver con la capacidad para adaptarnos, la capacidad para darnos una solución a este incremento de las temperaturas que se prevé pues en torno a 3,7 grados en la peor de las previsiones y de 2 grados para finales de siglo en la mejor de las previsiones. Fijaros cómo esto provoca también un aumento del nivel del mar y por lo tanto la necesidad de adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Sí? Una de las tecnologías más importantes va a ser aquí, sin ningún tipo de duda, las tecnologías de captura y procesamiento de dióxido de carbono. ¿Sí? Alguien puede decir el mayor dispositivo que tenemos para captar dióxido de carbono en la atmósfera es un árbol, es verdad. El problema es que necesitamos un despliegue masivo. En la administración Obama se cuantificó entre 40 y 50 dólares el coste social de emisión de una tonelada de dióxido de carbono. Hoy en día estamos refinando estas estimaciones para acercarlo más a 400.
Ahora mismo capturar una tonelada de dióxido de carbono nos puede costar entre 300 y 1.000 dólares, pero es absolutamente vital que seamos capaces de hacerlo en un periodo de tiempo para evitar, pues lo que veis aquí, que ciudades como Shanghái, que ciudades como Bangkok, como Nueva York, incluso Barcelona, Barcelona está previsto que hacia el 2050 tenga un 22% de su superficie sumergida y, por lo tanto, un aumento brutal del impacto en la sociedad y en las personas que viven en zonas costeras, pero también la necesidad de rebajar el incremento importante que vamos a ver en el precio pues de productos básicos relacionados con la agricultura, que debido al incremento de la temperatura van a sufrir, y por tanto la necesidad de trabajar con algo que sin ningún lugar a dudas va a ser absolutamente vital en los próximos años. Esto es lo que quería comentar con vosotros, chicos, un placer, y ahora por supuesto contesto cualquier pregunta que podáis tener en cualquier caso, ¿vale? Bueno, Cristina Vergel nos comenta que cuál es mi opinión sobre si la inversión de energías renovables es compatible el uso de la tecnología actual y futura. Bueno, yo creo que es importante entender que en los próximos años vamos a ver un cambio en los flujos de inversión en tecnologías, ¿vale? Primero provocado por fenómenos como los que estamos viviendo ahora, fenómenos relacionados con, evidentemente, la pandemia global, pero también relacionado con la capacidad de ir modificando el impacto que determinados de estos fenómenos están teniendo en nuestro día a día. Y por tanto, es evidente que vamos a tener que replantearnos si queremos seguir invirtiendo en tecnologías que tienen un impacto muy moderado en nuestro día. Vuelvo a recuperar la frase de Peter Thiel en relación a los coches voladores y Facebook, para redirigirlo hacia tecnologías como las que comenta Cristina, de tecnologías por ejemplo, de energías renovables que puedan tener un impacto pues igualmente importante, ¿sí? Bueno, algunos de vosotros nos estáis haciendo más preguntas. María Victoria Nogales comenta si la energía eléctrica va a ser el nuevo poder más que el petróleo actualmente. Yo creo que existe poca discusión. Hace unos años todavía había pues discusiones sobre si el futuro de la automoción pasaba mucho más por una tecnología de pilas de hidrógeno, por ejemplo, o tecnologías de coche eléctrico, o teníamos que centrarnos más en tecnologías de desarrollo de baterías eléctricas. Yo creo que la guerra está ya muy decantada hacia baterías eléctricas y evidentemente al final estamos hablando también de una necesidad perentoria. Al final el coche será eléctrico o no será un coche conectado o no será. Y por tanto, a pesar de las reticencias y entendiendo las escalas de despliegue, yo creo que sí, podemos hablar de que estamos en una tecnología ya en fase de premadurez. Pensad que en los últimos años el coste por kilovatio hora de la tecnología eléctrica ha pasado de los $1.000 por kilovatio hora en 2010 a los poco más de 130, 140 que tenemos actualmente, con lo cual estamos ya bastante cerca, ¿sí? Más preguntas que nos hacen algunos. Carlos Blanco comenta si la entrada de nuevos players como WhatsApp en el sistema de pagos, ¿qué papel crees que puede tener la banca tradicional? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante. Hace poco tuvimos un webinar en el que hablábamos del impacto de FinTech. Facebook, como sabéis, hace ya pues unos cuantos años que tiene una licencia para operar a nivel bancario en Europa. Uno de los grandes players que tenemos también desde la perspectiva de gigantes tecnológicos es Amazon, que está trabajando ya ofreciendo un portafolio de servicios muy importante para su red comercial, para proveedores, productos de pago, productos de financiación, productos de leasing. Y por tanto creo que muchos jugadores mundiales citarían antes a Amazon que a Facebook con el grupo, o el grupo Facebook con WhatsApp, etcétera y tal. Pero desde luego en general lo que veo es que FinTech, y no solo por este tipo de jugadores de redes sociales y gigantes tecnológicos, ha provocado pues que un sector muy convencional haya sufrido un cambio brutal en los últimos años. Pensad que de media un 80% de los clientes de bancos que todos conocemos, por ejemplo, que operan en España, pues no han pisado una oficina en los últimos 2 años, lo cual es una estadística brutal y por tanto sí que creo que el efecto de arrastre que estamos teniendo aquí es muy significativo, ¿sí? Bueno, más preguntas que tenemos, ¿sí? Alguien nos está preguntando también sobre qué impacto van a haber en zonas costeras, por ejemplo,
en nuevos modelos de cambio climático? Esta es una pregunta muy recurrente. Bueno, de hecho, en España, pues está previsto que al ritmo que vamos actualmente, para 2050, entre un 15 y un 25% de las zonas de las grandes urbes costeras, Barcelona, Málaga, muchas zonas de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de las Islas Baleares, de Canarias, estén totalmente inundadas. Y por lo tanto es de esperar que antes de llegar a este punto pues podamos trabajar en estrategias que creo que es importante entender que son mucho más de mitigación. Ciudades como Nueva York, por ejemplo, tienen ya programas de urbanismo con presupuestos asociados para evitar que zonas totalmente urbanas de la ciudad, que hasta hace unas cuantas décadas eran perfectamente pues transitables, están ya inundadas y funcionan pues como auténticas presas hidráulicas que liberan de flujo de agua a otras zonas de la ciudad, con lo cual pues es evidente que al ritmo que vamos actualmente, todas las zonas costeras que estén por debajo de los 2 metros por encima del nivel del mar, pues están seriamente amenazadas, por supuesto. ¿Sí? Más preguntas, más cosas que estamos comentando por aquí. ¿Sí? Me estáis preguntando, ¿cuándo será rentable la banca electrónica más allá de la reducción de costes y conseguir ingresos digitales? Esto nos lo pregunta José Luis Salguero. Bueno, recordad que la banca electrónica al final es, en una primera fase es un modelo típico de respuesta incremental de los big players y por tanto una mejora operativa necesaria. No se espera un cambio profundamente disruptivo hasta que no hablamos de nuevos modelos de negocio. Esto pasa en finanzas, pasa también en sectores como real estate, PropTech en general, seguros, etcétera, en el cual estamos viendo cambios ya de modelos de negocio mucho más adaptados a nuevas realidades y, por tanto, hasta que no entendamos la adopción de estos nuevas tendencias y cómo cambiemos el modelo de negocio desde un punto de vista disruptivo, pues no veremos realmente cómo queda el nuevo ecosistema fintech. ¿Sí? Joan Represa nos dice ¿qué año crees que puede acabar el cash en España? Bien, en el gráfico que hemos puesto, para 2026 se espera una cuota de mercado del cash en España en el total de efectivo en torno al 15-14%, 2026. Por tanto, aún no sabemos exactamente esto, pero pensad que venimos de cuotas de mercado cercanas al 50% hace apenas 10 años, con lo cual estamos hablando, pues eso, de que en un periodo de entre 10 y 15 años muy probablemente vamos a ver la desaparición del cash en países como España mucho antes en otros. ¿Sí? Más preguntas que tenemos aquí. Por ejemplo, Javier Represa nos comenta, ¿crees que los modelos colaborativos van a seguir siendo punteros y disruptivos o que ya han podido llegar a un tope y, como dices ahora, se van a ir reclamándolos en relación a objetos autónomos? Es una buena pregunta. De hecho, cuando estamos hablando de modelos colaborativos, en realidad, normalmente a lo que nos referimos son modelos de plataforma, típicamente. En estos modelos de plataforma, modelos MSP, modelos Multi-Sided Platform, lo que tenemos sobre todo son economías apalancadas, más de economías colaborativas. Las economías colaborativas no deberían tener afán de lucro. Es la diferencia entre el modelo de Couchsurfing y el modelo de Airbnb. Modelo basado en la compartición de recursos, un modelo de aprovechamiento de los recursos extremos. Y por tanto, creo que lo que vamos a ver en estos próximos años es cómo unos cuantos diversos de estos modelos entran ya en fase de monetización y, por lo tanto, en fase de dejar de quemar capital, el caso de Uber, por ejemplo, y otros muchos, para entrar en una fase de rentabilidad masivo a medida que entramos en un efecto de red pues ya muy marcado. Pensad que Uber lleva toda la vida en pérdidas y que parte de su portafolio de servicios como Uber Eats, por ejemplo, pues está pensado que sigan en pérdidas para los próximos 5 años, ¿sí? Y por lo tanto estamos viendo como en los próximos años esto, sin ningún lugar a duda, algunas pocas de estas plataformas van a entrar en fase de rentabilidad, ¿sí? Vamos ya con las dos últimas preguntas, porque tenemos muchísimas y lamentablemente no vamos a poder contestarlas todas, ¿sí? Susana Solís dice, ¿crees que con el tema del COVID-19 cambia un poco el ritmo de desarrollo de la tecnología? Sinceramente, pues no lo sabemos. Primero porque mi área de expertise en ningún caso es healthcare, pero lo que sí que puede, y segundo porque estamos viendo todavía el impacto que va a tener esto en diferentes aspectos.
De entrada, lo que sí que vamos a ver de forma evidente es una menor capacidad de inversión, tanto pública como privada. Por lo tanto, vamos a tener que ser mucho más selectivos en los tipos de inversiones. Y segundo, evidentemente, vamos a ver cómo sectores relacionados directamente con salud, asistencial, biotecnología, investigación básica van a recoger una parte mucho más representativa de esta inversión por criterios básicos, porque es una prioridad perentoria, ¿sí? Afranio comenta cuál es mi opinión respecto a la forma de administrar estos nuevos modelos tecnológicos desde el punto de vista disruptivo. Bueno, creo que hace poco tuvimos un webinar que os incito a recuperar de uno de los grandes expertos que tenemos en relación a esto, que es David López, sobre la disrupción digital, y cómo la disrupción digital tiene que entenderse, por cierto, obviamente David López también profesor de esta casa, cómo tiene que entenderse desde una perspectiva holística, desde una perspectiva de diferentes aspectos de una empresa, no solo tecnología, sino también transformación de los procesos, transformación del liderazgo, transformación de las personas y, por tanto, sin ningún lugar a dudas, las empresas grandes, pequeñas, que triunfan son aquellas que se adaptan desde una perspectiva multidimensional. Esto lo vamos a seguir viendo en los próximos años, ¿sí? Walter Tang dice, ¿algún dato sobre tipos de pagos no convencionales en e-commerce que esté creciendo? Algunos que tenemos que tener en cuenta. Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver todavía más es una mayor regulación de estos pagos, ¿eh? Y por tanto, vamos a ver cómo, tanto por el agente regulador como también por bancos centrales, existe un movimiento tremendo de tratar de tomar el control otra vez de todo este flujo financiero de pagos, por regularlo también y por controlar las divisas, como he dicho, desde diferentes perspectivas, ¿sí? Al final, las criptodivisas tienen un problema esencial, que es la volatilidad, ¿eh? Grandes inversores, yo en ningún caso soy un inversor, ni tampoco es una de mis áreas de conocimiento, pero la fluctuación de estos activos en los últimos años lo pondría al nivel de activos casi basura, de riesgo, porque estamos hablando de actividades no reguladas y, por tanto, de unas fluctuaciones que no pueden seguir así. Bien, vamos a ver un mayor control sobre esto de forma natural y también vamos a ver una concentración natural y la desaparición de muchos de estos criptomonedas y también, muy probablemente, la racionalización del escenario fintech, que ahora mismo está pues evidentemente muy fragmentado, ¿sí? Última pregunta que tenemos aquí, Marc Bisbal, Plant Manager, nos dice, cuando se habla de estos plazos en el cambio de propulsión de los vehículos hacia el modelo eléctrico, ¿también incluyes los vehículos terrestres pesados, autocares, camiones, o en este caso aún falta experimentación? Bien, de hecho, los camiones Otto, que fue una marca que hasta hace poco existía, que os animo todos a que busquéis vídeos porque son muy impactantes que podéis ver pues ahora mismo en YouTube. Los camiones Otto fueron uno de los primeros ejemplos de transporte pesado autopilotado, ¿sí? Los movimientos de transporte de vehículos autopilotados desde el punto de vista de rutas planificadas son infinitamente más sencillas y, por tanto, es extremadamente probable que sea la primera oleada que tenga el go-to-market de vehículo autónomo, flotas de camiones y otros tipos de vehículos asociados. En cuanto a vehículos eléctricos también, yo creo que a medida que avancemos hacia unas baterías eléctricas mucho más optimizadas, por ejemplo, las baterías eléctricas en estado sólido ofrecen perspectivas bastante prometedoras en este sentido para incrementar la performance de estas baterías. Digo, a medida que veamos mejoras ciertamente incrementales y nos situemos por debajo del nivel de de $100 por kilovatio hora, que es lo que marca la energía de la gasolina en motores alternativos de combustión interna, pues vamos a ver despliegues masivos, por supuesto, en vehículos utilitarios lo primero, también en vehículos pesados y, por último, y esto ya esperamos a un plazo mucho mayor, lo vamos a ver, ¿por qué no?, en industrias como aviación, ¿por qué no?, por supuesto. No tenemos tiempo para más. Chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Tenéis aquí datos de contacto. Se han quedado, lamentablemente, muchas preguntas en el tintero, pero no tenemos tiempo, como digo, para más. Muchas gracias, un placer. Estamos en contacto y, por supuesto, seguid conectado a los webinars de AE durante este periodo de tiempo en el cual estamos obligados a estar en casa. Pues no solo van a hacernos compañía, sino que además
van a ayudarnos en la formación en aspectos clave. Muchas gracias y nos vemos.